En la historia pasada les conté sobre aquella mujer que fue abandonada en el desierto y cómo el amor de un forastero cambió su destino. Fue una historia de polvo, de fuego y de renacimiento. Pero lo que les traigo hoy es diferente, porque a veces el infierno no está en las balas, ni en el hambre. Está en las miradas que te niegan, en los apellidos que pesan como cadenas y en los silencios que nadie se atreve a romper. Hoy les contaré sobre Catalina Herrera, una mujer que no nació libre, pero que aprendió a serlo. Una hija marcada por la vergüenza, una madre sin permiso para amar, una voz que tuvo que abrirse paso entre los restos de una familia rota, y sobre Tomás, un hombre sin nombre, sin herencia, pero con el corazón y las manos capaces de reconstruir no solo una casa, sino una vida. Lo que vivieron no está en los libros. Está en los rincones de pueblos olvidados, en las cocinas donde aún se cuecen secretos, y en los ojos de niños que cargan con historias que no eligieron. Pero antes de seguir, dime tú, que me escuchas, ¿en qué parte de México aprendiste lo que significa perdonar? ¿Desde qué rincón del país nos escuchas hoy? Déjamelo en los comentarios. Comparte tu región, tu pueblo, tu raíz. Porque esta historia, aunque nació en Oaxaca, podría haber nacido también en Sonora, en Chiapas, en Zacatecas, o tal vez justo donde tú estás sentado ahora. La gente en Santa Cruz de Mixteca dejó de hablar cuando Catalina cruzó la plaza con el vientre hinchado. El silencio pesaba más que cualquier insulto. No era un pueblo dado a callar, pero ese día hasta los vendedores bajaron la voz y los perros se quedaron sentados, como si sintieran que algo en el aire había cambiado. No había campanas, ni música, ni chismes murmurados al viento. Solo el crujido de los pasos de Catalina sobre la tierra reseca. Nadie la esperaba en la estación. Ni siquiera su padre miró atrás cuando la puerta de la hacienda se cerró con furia 3 días antes. Desde entonces, Catalina caminaba sin mirar a nadie. Caminaba como quien no espera redención, sino descanso. El vestido beige que llevaba pegaba a su piel como un reproche. El pañuelo de su madre, marchito y sin perfume, era lo único que mantenía apretado entre los dedos. No tenía destino, solo una certeza. Necesitaba sombra, agua y silencio. Cruzó el mercado sin levantar la cabeza. Las frutas se veían pasadas, los rostros más. Un niño las señaló y la madre le bajó la mano de un manotazo. «No mires, hijo, esa mujer es un pecado andante», murmuró alguien. Catalina no respondió, apretó el paso. El calor le escurría por la nuca, le empapaba la espalda. El peso del vientre era una piedra, pero más pesaba la mirada de cada mujer, de cada anciano, de cada desconocido que alguna vez la había visto llegar a misa con guantes blancos. La plaza se extendía como una herida abierta. Y al fondo, entre el humo y el estruendo metálico, lo vio, una fragua, una mancha oscura de carbón y fuego. No sabía si era una ilusión o un castigo más, pero sus pies, más tercos que su razón, la llevaron hasta allí. La herrería estaba abierta, aunque nadie la había llamado. Tomás Reyes alzó la vista. No se inmutó. Su delantal estaba cubierto de hollín, los brazos marcados por cicatrices viejas y músculos que hablaban de años de trabajo silencioso. La piel tostada por el sol, los ojos oscuros como la noche antes del juicio. La observó sin lástima, sin juicio, sin nombre. Solo la vio, y eso fue suficiente. Catalina se detuvo a 1 metro del umbral. Las piernas le temblaban. El corazón no. Ese ya no tenía fuerza ni para latir rápido. No pidió ayuda. No tenía derecho. Solo murmuró, casi sin voz. «Solo necesito un rincón, un poco de sombra». Tomás no dijo nada, ni siquiera dejó el martillo. Solo hizo un gesto leve con la cabeza hacia un banco de madera, bajo un alero de barro. Entonces volvió a golpear el hierro.
Catalina avanzó como quien teme caerse en cada paso. El banco crujió bajo su cuerpo delgado. Las manos, aún instintivamente, rodearon el vientre. El sudor le bajaba por la frente, se le mezclaba con lágrimas viejas, secas, que no sabían si eran por rabia, vergüenza o simple cansancio. Cerró los ojos. El sonido del martillo golpeando el metal era constante, profundo, como un latido, como un lenguaje antiguo que decía: aquí nadie habla, pero todo se escucha. Una brisa leve le acarició el rostro. El humo no la asfixiaba, el calor de la fragua no quemaba. Era, de algún modo extraño, el lugar menos hostil en kilómetros. No le ofrecieron agua, no le dieron pan, pero nadie la insultó, y eso para una mujer como ella ya era una forma de milagro. Tomás no volvió a mirarla, no le preguntó nada, pero tampoco la echó. Y ese silencio era más digno que 1000 palabras falsas. Catalina, por primera vez en días, sintió que quizá no iba a morir. Quizá ese hijo que llevaba dentro sí tendría una oportunidad de nacer sin miedo. Fuera, el pueblo seguía respirando entre dientes. Las mujeres cruzaban los brazos, los hombres fruncían el ceño, los niños repetían con sorna lo que oían en casa. La hija de los Montoya, decían, la que se revolcó con un forastero, pero ninguna palabra cruzaba la puerta de la fragua. Allí, solo el hierro hablaba, solo el fuego juzgaba, y ese día no condenó. El sol comenzó a bajar, tiñendo de naranja las tejas rotas. Catalina se recostó ligeramente, la mano sobre el vientre, sintiendo que el niño se movía como si también respirara mejor. En la penumbra del taller, entre herramientas oxidadas y brasas cansadas, había encontrado lo que no halló en su casa, en su familia, ni en su nombre. Una pausa, una tregua. El calor la envuelve. Cierra los ojos. Por primera vez en días, siente que podría no morir. Cuando ella pasó, incluso los perros dejaron de ladrar. Y en Mixteca, eso era raro. Los animales sabían cosas que los humanos ignoraban, o eso solía decir doña Ramona, la curandera del pueblo. Pero esa mañana, mientras Catalina cruzaba la plaza con el vestido seco y el rostro todavía marcado por el polvo del día anterior, hasta los perros se limitaron a mirarla en silencio. La herrería había sido su único refugio. Pasó la noche allí, sentada, medio dormida, abrazando el vientre como si fuera una brújula rota. Tomás no le habló. Al amanecer le dejó sobre el banco una taza de barro con agua y una rebanada de pan viejo. No dijo «buenos días», no hizo preguntas. Solo volvió a golpear el hierro, como si cada martillazo le ayudara a entender el mundo. Pero el mundo afuera no necesitaba entender. Ya había decidido. La fiesta de San Miguel era uno de esos eventos donde el pueblo se ponía su mejor máscara. Música, niños con cintas de colores atadas a las muñecas, olor a maíz tostado y copal en el aire. Todo parecía sagrado hasta que Catalina apareció. Caminaba despacio, vestida con una prenda sencilla que Tomás le había dejado sin decir que era suya. Una tela áspera pero limpia, sin adornos. Ella no buscaba destacar, solo buscaba un rincón de fe. Avanzó por la plaza, los ojos clavados en la entrada de la capilla. Quería encender una vela. No por ella, sino por su madre, cuya ausencia dolía más que cualquier condena. Los murmullos crecían como espinas. «Miren quién decidió aparecer», dijo una mujer con velo blanco. La arrepentida escupió otra, sin bajar la voz. Catalina siguió. El vientre redondo la hacía avanzar con torpeza, pero no se detuvo. El cura, don Rosendo, bendecía a los niños con gestos solemnes. Al verla, frunció el ceño, pero no dijo nada, todavía. Cuando llegó a las escalinatas, un cubo de agua sucia voló desde una ventana. El impacto fue seco, frío, brutal. El vestido se pegó al cuerpo,
revelando las curvas del embarazo. Catalina tropezó, cayó de rodillas. El vientre golpeó contra la piedra. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Algunos niños rieron, otros se escondieron. Catalina, empapada, no lloró. No podía, solo abrió los ojos con asombro, como si no supiera si estaba viva o si aquello era su castigo final. Entonces, el cura habló. Su voz retumbó como un juicio. Pecadora, esa mujer deshonra el nombre del Padre. Lleva en el vientre la prueba del pecado. Catalina intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Apretó los labios. No pedía ayuda, solo un respiro. «Fuera de la casa de Dios», exclamó don Rosendo. «Este templo no es para los impuros». Los ojos de todos se posaron en ella. Ninguna mano se extendió, ningún rostro se compadeció. Entonces, un sonido distinto cruzó la plaza, pasos lentos, firmes, el tintinear del martillo colgado en la cintura, el cuerpo ancho avanzando entre la multitud. Tomás Reyes no corría, no levantaba la voz, solo caminaba. Cada paso suyo hacía retroceder a los hombres más ruidosos. Las mujeres bajaban la mirada. Era como si la tierra misma temblara bajo sus botas. Se detuvo frente a Catalina. La miró, no con lástima, sino con dignidad. Luego se agachó con cuidado. Como si fuera una figura de barro a punto de romperse, la levantó en brazos. El cuerpo de ella temblaba, pero él la sostuvo como si cargara un juramento. El cura alzó la mano. «Esa mujer no pertenece a este lugar». Tomás lo miró. La voz le salió grave, baja, como un río que arrastra siglos de silencio. «Pero yo sí pertenezco, y ella está conmigo». El pueblo entero se quedó quieto. La plaza respiró hondo. La música se detuvo. El olor a copal ya no perfumaba, quemaba. Tomás giró y comenzó a caminar. Catalina protegida en su pecho. Ella escondía el rostro. Las lágrimas, al fin, bajaban libres. No por humillación, por alivio. Por ese instante donde alguien no preguntó por su apellido, ni su pecado, ni su historia. Pasaron frente al mercado. Nadie se atrevió a mirarlos de frente. En las ventanas, las cortinas se movían como si el viento llevara rumores viejos. Cuando cruzaron la esquina, la herrería apareció como una promesa. La puerta seguía abierta, las brasas aún vivas. Tomás entró, la colocó con cuidado sobre una manta vieja, le trajo agua, encendió más fuego. Catalina no dijo nada, solo se quedó allí, mirando el techo ahumado. El ruido del martillo volvió, pero esta vez no era ruido, era refugio, era lenguaje. Era juramento sin palabras. El pueblo guarda silencio. Y en Mixteca, el silencio es castigo o advertencia. La primera noche en la herrería no fue fácil. Catalina no sabía cómo acomodarse entre las mantas ásperas y el eco de los golpes de martillo. El olor a carbón le recordaba los hornos de la hacienda, pero aquí no había sirvientes ni mesas largas. Solo un banco de madera, un cubo de agua y el calor de un fuego que no juzgaba. El silencio de Tomás era tan denso como el aire antes de la tormenta. No preguntó de dónde venía, ni qué había hecho. Solo le dejó espacio. Al tercer día, Catalina comenzó a moverse más. Barrió el piso, sacudió el polvo de las estanterías, ordenó los clavos por tamaño. Era su forma de agradecer sin palabras. Tomás la observaba desde lejos, sin interrumpir su trabajo. A veces, cuando golpeaba el hierro al rojo vivo, Catalina lo miraba de reojo. Veía en él algo que no comprendía, una fuerza sin dureza, una calma que parecía venir de un dolor antiguo. Un mediodía, mientras Catalina doblaba unas telas viejas, sintió un movimiento distinto en su vientre. El bebé. No era la primera vez, pero sí la primera en este lugar. Se quedó quieta, la mano sobre el vientre, y por un instante pensó en hablarle al niño. Pero las palabras no salieron. Solo le susurró con la mente:
Aguanta un poco más, pequeño. Aquí nadie nos grita. Ese día, Tomás le ofreció un cuenco de caldo, lo colocó sobre la mesa sin decir nada y volvió a su yunque. Catalina lo tomó con ambas manos, sorprendida. Estaba caliente, lleno de trozos de verdura, y tenía el aroma de algo cocinado con intención. Por primera vez en semanas, comió sin sentir vergüenza. Al terminar, dejó el cuenco limpio y lo colocó en su sitio. Fue su forma de decir gracias. En las semanas siguientes, Catalina se convirtió en parte del taller, no como una invitada, sino como una presencia inevitable. Lavaba la ropa de trabajo de Tomás, cocinaba tortillas gruesas con lo poco que encontraban y tejía en silencio mientras él forjaba herramientas. Cuando él soldaba las piezas con precisión, ella lo observaba con un respeto que nunca antes había sentido por ningún hombre. No porque fuera fuerte, sino porque era justo. Una tarde, un cliente llegó al taller, don Efraín, el carnicero. Era un hombre rudo, con manos gruesas y dientes manchados de tabaco. Catalina estaba dentro, sentada con el telar. Don Efraín la vio, entrecerró los ojos y escupió cerca del umbral. «Así que aquí se refugia la desgracia de los Montoya», dijo en voz alta. Tomás no respondió de inmediato. Terminó de templar el hierro que tenía en las tenazas y lo sumergió en el agua con un siseo. Luego levantó la vista y lo miró directamente. «¿Qué necesita, Efraín?» «Una bisagra nueva para la tranca del corral. Pero no pagaré con mi honra, no si esa mujer está aquí». Tomás se acercó, no alzó la voz, no frunció el ceño. Solo dijo: «Si busca trabajo, se lo haré. Si busca insultar, está en el lugar equivocado». Don Efraín rió con desprecio. «Dicen que ahora proteges a las víboras con faldas». Tomás no dijo más. Se dio media vuelta y entró al taller. Efraín se quedó un segundo en silencio, luego masculló algo ininteligible y se fue. Catalina no se movió durante todo ese intercambio. Pero cuando Tomás regresó a su yunque, ella lo miró con ojos distintos. No había gritado, no había golpeado. Y aún así, había protegido. Esa noche, mientras encendía una pequeña vela junto al catre donde dormía, Catalina dijo algo que llevaba días guardando. «Gracias por no avergonzarte de mí». Tomás, que afilaba una hoja cerca del fuego, levantó la vista. Tardó en responder. Luego murmuró: «Aquí nadie viene limpio. Todos tenemos algo que callar». Catalina bajó la mirada. Esa frase le pesó más que cualquier juicio, porque era verdad. Ella también había callado cosas. Había confiado en un hombre que prometía matrimonio y desapareció en cuanto supo del embarazo. Había amado sin permiso y ahora pagaba el precio de una sociedad que castigaba más a quien perdona que a quien traiciona. Los días se hicieron semanas. Catalina aprendió a reconocer los sonidos del taller, cuando el hierro estaba listo para golpear, cuando el fuego necesitaba más leña, cuando Tomás tenía hambre, aunque no lo dijera. Él, por su parte, parecía acostumbrarse a su presencia. Ya no solo compartían techo, sino ritmo. Ella se despertaba con el primer martillazo y él dejaba 2 tazas en la mesa en lugar de una. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc y el fuego crepitaba como un corazón cansado, Catalina preguntó: «¿Por qué nunca preguntas quién soy?». Tomás la miró sin mover la cabeza. «Porque no me importa quién fuiste, solo importa quién eres ahora». Catalina tragó saliva. Quiso llorar, pero no pudo. El silencio la abrazó. El bebé en su vientre se movió como si respondiera, y por primera vez no se sintió sola. En la fragua no hay pecado, solo metal, fuego y las manos que lo moldean. Las primeras lluvias de octubre llegaron con furia. La Mixteca se volvió barro y niebla. El aire olía a tierra removida,
a hojas podridas y a algo que Catalina no sabía nombrar: cambio. La herrería seguía ardiendo por dentro, pero fuera el mundo se agitaba. Catalina ya no escondía el vientre. Caminaba con más firmeza, se reía con la boca y los ojos, y tejía con la paciencia de quien está tejiendo algo más que tela. Tomás comenzaba a dejar que ella martillara clavos pequeños, o al menos sujetara los moldes con guantes grandes. No hablaban mucho, pero ya no hacía falta. Una mañana, sin embargo, llegaron noticias que cortaron el aire como cuchillo. Doña Inés, la panadera, llegó agitada, con el rostro blanco y los ojos desorbitados. Entró sin pedir permiso. «Catalina, niña, tienes que irte. Vienen por ti». Tomás soltó el martillo. Catalina dejó caer la manta que cosía. El silencio se llenó de una verdad antigua. El pasado siempre encuentra el camino de regreso. «¿Quién viene?», preguntó Tomás. «La familia Montoya. Don Julián mandó carta. Dice que la deshonra debe ser corregida, que el pueblo no puede tolerar más el escándalo». Catalina no lloró, no se sorprendió, solo asintió, como quien ha esperado esta sentencia desde hace meses. Tomás no habló, pero en menos de una hora tenía listo un burro con alforjas, agua, pan seco, una manta gruesa. Catalina recogió sus cosas en silencio: el pañuelo de su madre, 2 pares de sandalias, una medalla que no usaba desde niña. El bebé, inquieto, se movía más de lo normal. Al anochecer salieron sin hacer ruido. Tomás la ayudó a montar con cuidado. Ella llevaba una capa gris que él había reparado el invierno anterior. Atrás quedó la herrería, humeando como una herida abierta. Nadie los vio partir, o al menos nadie lo dijo. Avanzaron por un sendero que solo los antiguos recordaban. Cruzaron barrancas estrechas, ríos de piedras y campos de agave que olían a abandono. Catalina no preguntó a dónde iban, confiaba. O quizás ya no importaba. Mientras el fuego no la alcanzara, cualquier lugar era hogar. Durante el trayecto, Catalina se aferró a la madera de la silla de montar y al calor de la voz de Tomás, que esa noche habló más que en todo el mes anterior. Cuando era niño, también huí, no por vergüenza, sino por hambre. Contó que su madre murió pariendo, que su padre fue acusado de robar una vaca que no era suya, y que un día simplemente dejó de ser niño. Aprendió a trabajar el metal con un herrero que no hablaba ni media palabra de consuelo. Fue ahí donde entendió que el fuego no destruye si se le respeta. «¿Y tú, de qué huyes?», preguntó, sin mirar atrás. Catalina tardó en responder. La luna brillaba débil, apenas iluminando los bordes del camino. «De mí misma», murmuró, «de lo que me hicieron creer que valía». El silencio los acompañó el resto del camino. 3 días después, llegaron a un pequeño poblado sin nombre, apenas una docena de casas entre nubes bajas y eucaliptos. Allí vivía don Matías, un viejo herrero amigo de Tomás, que aceptó sin hacer preguntas. Les ofreció una cabaña desvencijada, medio tapada por zarzas, pero con techo. Catalina la miró con gratitud. Era más de lo que merecía. Empezaron de nuevo. Tomás reactivó la pequeña fragua del pueblo, reparó puertas, herró mulas, construyó cercas. Catalina tejía, preparaba infusiones y asistía a las mujeres mayores del lugar. Poco a poco, la desconfianza inicial dio paso a curiosidad, y la curiosidad a respeto. Nadie preguntó por apellidos. Nadie mencionó Montoya. Una tarde, mientras ayudaba a una anciana a moler maíz, Catalina sintió un dolor punzante en el bajo vientre. Se detuvo en seco. El bebé golpeó con fuerza. El corazón le latía en los oídos. «Es tiempo», dijo apenas. Corrió como pudo hasta la cabaña. Tomás la vio llegar, pálida, aferrándose al marco de la puerta.
Dejó todo, la sostuvo entre brazos y la llevó adentro. Preparó agua, calentó toallas y cerró la puerta. Durante horas, el viento silbó afuera como un mal augurio. Catalina gritaba entre contracciones, pero no pidió ayuda. No había nadie más, solo Tomás y su firmeza. «Respira, conmigo», le decía. «¿Y si no puedo?», lloraba ella. «Sí puedes, porque ya sobreviviste a lo peor». La noche se hizo interminable, pero al alba, cuando el cielo comenzaba a teñirse de rosa, un llanto nuevo rompió el aire. Un niño, fuerte, inesperado, real. Tomás lo envolvió con sus propias manos. Se lo colocó sobre el pecho a Catalina, que ya no lloraba de dolor, sino de algo más antiguo: liberación. Ella lo miró, ojos cerrados, piel húmeda, boca pequeña que buscaba calor. Catalina susurró: «León. Se llamará León». Y en ese instante, Tomás entendió que no estaban huyendo, estaban renaciendo. Pero la sierra no guarda secretos para siempre. El bebé dormía envuelto en una manta de lana gruesa, ajeno al viento que zumbaba entre las rendijas de la cabaña. Catalina lo observaba respirar, como si el pecho diminuto del niño marcara un nuevo compás en su propia vida. Cada inhalación era una promesa, cada exhalación un pequeño triunfo contra el destino. Lo llamó León porque quería que creciera con la fuerza que ella apenas comenzaba a descubrir. Tomás construyó una cuna de madera con sus propias manos. No dijo por qué lo hacía, pero al colocarla junto al catre de Catalina, lo supieron los dos. Ese niño no estaba solo. Durante semanas, todo pareció calmarse. El pueblo nuevo sin nombre en los mapas ofrecía anonimato y rutina. Catalina tejía mantas por encargo. Algunas mujeres incluso le pedían consejos sobre cómo aliviar dolores de parto o preparar infusiones para la fiebre. El niño era curioso, callado, fuerte, y Tomás cada vez más presente. Una tarde, mientras Catalina colgaba pañales al sol, un jinete se detuvo frente a la cabaña. Llevaba polvo hasta los ojos, el sombrero bajo y una carta sellada. No dijo su nombre, solo extendió el sobre y se marchó sin esperar respuesta. Catalina lo miró como si viera un fantasma. El sello era inconfundible: Montoya. Sus dedos temblaron al abrir el papel. La letra firme, como cincelada en piedra. «Catalina, no puedes huir de tu nombre. Este niño no será criado entre mulas y hollín. Regresa antes de que lo reclame yo mismo. Julián Montoya». Tomás la encontró sentada, la carta en el regazo, el rostro inmóvil. «¿Te encontró?», preguntó. Catalina asintió. «El niño no lo quiere por amor, lo quiere como símbolo, como amenaza». Tomás tomó la carta, no la leyó. La arrojó al fuego. «No somos símbolos, somos lo que hacemos con las manos, no con el apellido». Esa noche, Catalina no durmió. El miedo era distinto al de antes. No era por ella, sino por León. Don Julián era poderoso, calculador. No le importaban los lazos de sangre, solo la reputación. Y ahora tenía una excusa para ir más allá del juicio público. Podría ir a por la criatura. Al amanecer, Catalina preparó un bolso. No le dijo a Tomás a dónde iba, solo le pidió que cuidara de León. Él la miró con la misma calma que siempre, pero sus ojos decían otra cosa: dolor. «No hagas esto sola», le susurró. «Debo enfrentar a mi padre. Ya no soy la niña que él echó». Montó una mula prestada y se perdió entre la bruma. Atravesó ríos, campos secos y caminos que ya no recordaba. El polvo de la hacienda Montoya le llegó antes que las paredes de adobe. Catalina detuvo la mula frente al portón de hierro forjado. Nadie salió a recibirla. Solo el mayordomo viejo, que bajó la cabeza y abrió sin una palabra. Don Julián la esperaba en el salón. Sentado como siempre, con los dedos entrelazados, el bastón apoyado junto a la pierna. «Has tardado», dijo.
Catalina no se arrodilló, no bajó la mirada. No vengo a pedir perdón, vengo a decirte que no tienes poder sobre mi hijo. Julián rió, una risa hueca, sin calor. El hijo de una Montoya es un Montoya, y no será criado por un herrero bastardo. Catalina dio un paso al frente. La voz no le tembló. León no será criado por el miedo, ni por la vergüenza. ¿Y tú quién eres para decidir eso? ¿Una mujer manchada que huyó como una cobarde? Soy su madre, y si intentas tocarlo, conocerás una Catalina que no criaste. Don Julián se levantó. Su sombra cubría medio salón. Pero Catalina no se movió. Te he protegido más de lo que merecías, murmuró él. No me protegiste, me ocultaste, me vendiste al silencio. El anciano se giró, dando la espalda. Catalina entendió que ese diálogo no era un puente, era un muro. Salió sin esperar permiso. El mayordomo no la detuvo. Y por primera vez, cruzar esos portones no fue una huida, fue una victoria. Regresó al pueblo al atardecer. León dormía tranquilo y Tomás la esperaba frente a la fragua apagada. No me preguntes qué dijo, dijo ella. Solo abrázame. Y él la abrazó, como quien no necesita palabras para entender la guerra que alguien ha ganado por dentro. Pero esa noche, entre el crujir de la madera y el murmullo de los grillos, Catalina escuchó algo más. El galope lejano de varios caballos. Don Julián no perdona dos cosas: el escándalo y el silencio. Cuando los cascos retumbaron en la ladera, Catalina ya sabía que no eran fantasmas. El polvo que levantaban los jinetes traía consigo el olor del pasado, de la arrogancia y del poder que nunca había pedido. Desde el umbral de la cabaña, con León en brazos, vio las siluetas acercarse. No corrió, no gritó. Solo apretó al niño contra su pecho y respiró hondo. Tomás salió del taller con las manos manchadas de carbón y los brazos descubiertos. A su lado, el martillo colgaba como si fuera una extensión de su columna vertebral. No dijo palabra. Se colocó frente a ella como un muro silencioso. Eran 5 hombres, uniformados, armados, elegantes en su desprecio. Uno de ellos, más joven, con la mirada afilada como cuchillo, desmontó primero. Se acercó con paso firme. Doña Catalina dijo con una reverencia falsa: por orden de don Julián Montoya, se le solicita volver a su hogar. El niño será acogido bajo la tutela de su abuelo. Catalina mantuvo la mirada fija. Él no tiene hogar. Tiene una fragua, tiene mi leche, tiene mi corazón. Y no irá con ustedes. El hombre sacó un papel doblado con el sello de la alcaldía local. Esto es una orden judicial. El niño lleva su sangre y su abuelo tiene derechos. Tomás dio un paso al frente. No tocó al hombre, pero su sola presencia lo obligó a retroceder levemente. Y yo tengo un taller, 5 testigos de cómo ella fue abandonada y una comunidad que la reconoce. Váyanse. El más joven miró a su alrededor. El resto del pueblo observaba desde lejos, entre puertas entreabiertas y ventanas apenas abiertas. No era el mismo silencio de Mixteca. Aquí había resistencia. Pero no vinieron a razonar. Vinieron a provocar. Uno de los hombres, el mayor, el que llevaba guantes, escupió al suelo y murmuró: no negocien con mulatos, no entienden de leyes, solo de fuego. Catalina sintió cómo el aire se congelaba. Tomás no respondió, no se movió, solo bajó la mirada, como si estuviera oyendo un eco demasiado viejo para sorprenderlo. Váyanse, repitió, pero ya era tarde. El más joven dio una señal. Uno de los soldados empujó a Tomás. Otro intentó tomar a Catalina por el brazo. El niño comenzó a llorar. Todo ocurrió en segundos. Un golpe, un grito, el crujido de un hueso. Tomás respondió no con furia, sino con precisión. Movió al intruso como se mueve un tronco podrido del camino, pero el daño ya estaba hecho.
El fuego que Catalina había intentado evitar comenzó a prenderse. La pelea fue breve, sucia, desigual. Tomás recibió un culatazo en la frente. Sangre. Catalina gritó. León lloraba sin respiro. Los vecinos empezaron a salir. No con armas, sino con gritos, con piedras, con rabia. Y entonces, nadie supo quién prendió fuego al taller. Las llamas crecieron como monstruos conocidos. El lugar que los había protegido ahora se volvía amenaza. Tomás, aturdido, intentó acercarse, pero el calor era insoportable. Catalina corrió hacia él, León aún en brazos. «No, no vuelvas. Todo está allí», balbuceó él, mirando el fuego. «Nuestras herramientas, la cuna. Lo importante está aquí», le susurró Catalina, colocando su mano sobre su pecho. Los hombres de Julián huyeron, no por miedo a las llamas, sino a la vergüenza, porque fueron ellos quienes encendieron una guerra que no podían justificar. Cuando todo se calmó, lo único que quedó fue humo. La herrería era cenizas. Los vecinos rodearon a Tomás, le ofrecieron agua, vendajes, manos callosas y solidarias. Catalina temblaba, no por frío, sino por algo más profundo, la certeza de que el pasado ya no estaba lejos. Ahora ardía entre ellos. Esa noche, con León dormido en su pecho y Tomás sentado junto al marco calcinado de la puerta, Catalina rompió el silencio que llevaba meses tragando. «Lo sé», dijo. «Tomás la miró. El que tú también fuiste víctima de Julián Montoya». Los ojos de él no negaron nada, solo se cerraron despacio, como si el cuerpo por fin admitiera un secreto que llevaba demasiado tiempo ardiendo. Catalina continuó. «Él me lo dijo una vez, que mi madre, que tú, que eras su afrenta, que él juró destruirte por lo que tú le recordabas». Tomás tragó saliva. No lo sabía hasta ahora, pero siempre lo sentí. El silencio que los envolvía no era de derrota, era de revelación. Ya no eran solo Catalina y Tomás, eran dos víctimas de un mismo verdugo, dos llamas que, al encontrarse, decidieron no apagarse. «No fue el fuego quien lo quemó», dijo Catalina, mirando los restos humeantes del taller. «Fue la verdad. Y lo que ardía no era el metal, era el nombre Montoya». Cuando los restos de la herrería se enfriaron, lo que quedó no fue el silencio, sino la decisión. Catalina pasó los días siguientes ayudando a limpiar lo poco que se podía salvar. Clavos oxidados, moldes deformes, herramientas calcinadas. Pero Tomás no hablaba, no dormía. Se sentaba frente a las cenizas, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. El pueblo se movilizó. Don Matías ofreció su viejo cobertizo para que Tomás pudiera trabajar de nuevo. Las mujeres trajeron comida. Un joven carpintero trajo maderas. Otro vecino prestó una yegua para los viajes. San Miguel de Piedra, ese pueblo sin nombre en los mapas, les abría los brazos. Pero Tomás seguía ausente. Catalina lo observaba mientras amamantaba a León. El niño ya balbuceaba, agarraba su dedo con fuerza y sonreía al sonido del martillo, aunque ahora fuera más tímido, más débil. Una tarde, mientras él afilaba una hoja sin intención, Catalina se sentó a su lado. «¿Por qué no hablas?» Tomás bajó la vista. «Porque no sé si queda algo por decir». Ella le sostuvo la mirada, no con lástima, sino con la firmeza de quien ha cruzado un desierto con un niño al pecho. «Tú eres más que una herrería». «No lo soy», dijo él en voz baja. «Sin fuego, sin metal, no soy nadie». Catalina tomó su mano, áspera y rota. «Eres lo que hiciste cuando ardía, lo que callaste para proteger. Eres el hombre que León necesita». Tomás parpadeó. Por un segundo, el muro que lo protegía se agrietó. Esa noche salió solo. Caminó hasta la colina donde se veían las luces del pueblo y se sentó bajo el ceibo.
miró el cielo estrellado y recordó. Recordó su infancia, las burlas, la palabra bastardo lanzada como piedra, los golpes por ser hijo de nadie. Recordó cómo aprendió a leer a escondidas, cómo forjó su primer cuchillo, cómo se enamoró de una mujer que no podía tener. Recordó a la madre de Catalina y lloró, no con gemidos, no con escándalo, lloró como lloran los que nunca se permitieron hacerlo. Al volver, encontró a Catalina despierta, con una vela encendida y León dormido en el regazo. «Te esperábamos», susurró ella. «Te». Catalina sonrió, él y yo, y en ese instante, Tomás volvió. No del todo, pero suficiente para empezar. Al día siguiente, levantó el primer pilar del nuevo taller. No usó planos, solo las manos y la memoria. Los vecinos se turnaban para ayudar. Catalina tejía bandanas con los nombres de quienes aportaban clavos o tiempo. León gateaba entre serrín y herramientas, como si supiera que ahí se estaba construyendo su futuro. Una mañana, Gaspar Beltrán apareció. El viejo mayordomo de los Montoya, encorvado por los años, cargaba un bolso de cuero y una caja envuelta en manta. «Vengo solo», dijo, «y no me han mandado». Catalina le ofreció asiento. Tomás se quedó cerca, sin bajar la guardia. Gaspar sacó la caja. «Esto es de la señora Lucía. Tu madre le dijo a Catalina. Me pidió que lo guardara, que solo te lo entregara si alguna vez decidías vivir sin miedo». Dentro había cartas, una docena, todas escritas de puño y letra de Lucía Herrera. Catalina no pudo abrirlas en ese momento. Las apretó contra el pecho como si abrazara la memoria misma. Gaspar continuó. «Y esto otro es para usted, don Tomás». De la bolsa sacó un medallón de cobre con una inscripción antigua. Tomás lo tomó con manos temblorosas. «Lo llevaba su madre el día que murió», murmuró Gaspar. «El patrón siempre lo ocultó. Decía que no merecías nada, pero yo ya estoy viejo. No quiero morir con secretos». Tomás no respondió, solo asintió, y por primera vez lo vieron cerrar los ojos no por dolor, sino por descanso. Gaspar se marchó con pasos lentos, como si hubiera dejado en esa casa lo último que le ataba al pasado. Esa noche, Catalina y Tomás leyeron las cartas. Lloraron, rieron, se enojaron, se perdonaron, no con palabras, sino con silencios compartidos. Con el roce de dedos que ya no temblaban, con una promesa muda, no serían como ellos, serían mejores. Al terminar la última carta, Tomás encendió la fragua nueva, no para fundir metal, sino para fundir su historia. Y mientras las llamas danzaban con nuevos brillos, Catalina lo miró como quien mira a un hombre por segunda vez, y lo reconoce. Nunca quiso ser héroe, pero lo fue sin saberlo. Y ahora, un nuevo peligro se acercaba, no con fuego, sino con leyes. El sol se alzaba lento sobre San Miguel de Piedra, y con él también se levantaba el rumor de algo que se aproximaba. Esta vez no eran cascos de caballo, ni gritos, ni humo. Era algo más frío, más calculado, el eco de un juicio. Catalina recibió la citación en una hoja perfectamente doblada, entregada por un hombre delgado con gafas redondas. No llevaba armas, no levantaba la voz, pero su presencia imponía. «Soy el licenciado Rafael Ocampo, enviado de la Corte Regional de Oaxaca. Don Julián Montoya ha iniciado un proceso legal para obtener la custodia del menor León Herrera», anunció, con una cortesía sin emoción. Catalina no respondió. Sostuvo la carta, como si al apretarla pudiera romper su autoridad. Tomás leyó en silencio. Luego, con voz baja pero firme, dijo: «¿Y qué argumentos presenta ese hombre?». El abogado consultó su portafolio. «Dice que su hija ha sido cooptada por un sujeto sin bienes, sin reputación. Que el niño, por su linaje, merece educación, protección y una vida sin
entornos marginales. Catalina sintió cómo las palabras la herían, no por lo que decían, sino por lo que asumían. Como si su vida, sus tejidos, su leche, su esfuerzo, no fueran suficientes para ser madre. ¿Y tenemos opción?, preguntó, con calma. Ocampo bajó los papeles. Por primera vez, lo miró a los ojos. Siempre hay opción. La ley no es ciega. A veces, solo necesita que le hablen fuerte. El juicio se fijó para dentro de 10 días. En la plaza del pueblo, improvisaron un salón con bancos y una mesa larga. A falta de juzgado, la comunidad entera se ofreció como testigo. Catalina y Tomás no tenían abogados, tenían historias, tenían memoria, y eso, a veces, pesa más que las leyes. El día llegó con cielo nublado. Julián Montoya no vino en persona. En su lugar, envió a un abogado elegante, de voz melosa y sonrisa filosa. Mi cliente solo busca el bienestar del niño, decía, mientras mostraba papeles, títulos, cuentas bancarias. Pero cada vez que hablaba de León como activo familiar o futuro heredero, algo se quebraba en el aire. Catalina habló con voz pausada. No ensayó nada, solo contó cómo fue abandonada, cómo parió sola, cómo la comunidad la acogió, cómo León creció fuerte con leche y canciones, no con promesas de poder. Tomás no se defendió. Se presentó. Soy herrero, no tengo tierra, no tengo apellido, pero tengo manos limpias y un corazón que late por ese niño. Los vecinos testificaron. Doña Inés habló de cómo Catalina curaba a los ancianos. El joven carpintero contó cómo Tomás reconstruyó la herrería con ayuda del pueblo. Incluso el viejo Gaspar, que apareció sin previo aviso, se sentó en la banca y soltó su verdad. Don Julián no quiere al niño, quiere borrar una vergüenza, pero no se borra la sangre con papeles. El abogado intentó desmentirlo, pero el silencio del pueblo pesaba más que sus argumentos. El juez, un hombre sencillo de Oaxaca, escuchó todo sin interrumpir. Tomaba notas, observaba gestos. En un momento pidió al niño. León fue traído por Catalina, con un pañuelo azul atado al cuello. El juez lo tomó en brazos. León lo miró, curioso, sin miedo. Luego, al extender la mano, tocó la barba del juez y rió. Bien, dijo el juez, sonriendo levemente. Este niño no tiene miedo. La resolución tardó 2 horas. Pero cuando el juez regresó, su voz no tembló. En vista de los testimonios, la documentación aportada y, sobre todo, la evidencia viviente de este niño, dictamino que León Herrera queda bajo la custodia de su madre, Catalina Herrera, con reconocimiento de convivencia familiar con Tomás Reyes. El tribunal considera que este entorno, aunque modesto, es estable, amoroso y suficiente. Catalina no lloró. Tomás bajó la cabeza. La plaza entera estalló en aplausos. El abogado de los Montoya recogió sus papeles en silencio. No saludó, no se despidió. Catalina fue hacia el juez. Gracias. Él negó con la cabeza. No me agradezcas a mí. Agradécele al niño y a ti misma. Y se marchó con la misma dignidad con la que había llegado. Esa noche, en la cabaña, con León dormido entre ellos, Catalina se recostó sobre el hombro de Tomás. Hoy fue justicia, no venganza, sí, susurró él. Pero Julián no se quedará quieto. Ella cerró los ojos. Lo sé, pero esta vez no lo enfrentaremos solos. Porque la justicia no siempre llega con uniforme, pero llega. Y a veces viene con pañales, con leche tibia y con el coraje de una mujer que ya no se esconde. El viento del norte llegó antes que él, seco, helado, arrastrando consigo un silencio que incluso los niños respetaron. Catalina lo sintió al despertar, como si una sombra antigua,
regresara por fin a ocupar su lugar en la historia. Tomás estaba reparando una bisagra cuando vio al jinete. Iba solo. Montaba un caballo negro como el resentimiento y avanzaba sin prisa, como quien sabe que nadie se atreverá a detenerlo. Don Julián Montoya no necesitó anunciarse. Su figura, vestida de negro, con el sombrero bajo y el bastón de mango dorado, era suficiente para que los vecinos se apartaran. No traía escolta, no traía abogado, solo una mirada que quemaba más que cualquier fuego. Catalina salió al umbral. No tenía miedo, ya no. Don Julián desmontó sin ayuda. Miró a Tomás. Luego a León, que jugaba en la sombra del nuevo taller. «Así que este es el fruto de tu desobediencia», dijo con voz baja, como si hablara solo. «Es el fruto de mi vida», respondió Catalina, «y ya no tienes poder sobre ella». El anciano avanzó un paso. El bastón golpeaba la tierra seca con cada movimiento. No era un hombre débil, aunque su cuerpo ya comenzaba a oxidarse. «No he venido a discutir, he venido a poner fin». Tomás se interpuso, sin decir palabra. Julián lo miró de arriba a abajo. «Tú, el hijo de una sirvienta, el bastardo que mi nombre nunca aceptó. ¿Crees que una fragua puede igualar a un apellido? No creo en apellidos, creo en las manos, y las mías han salvado más de lo que las tuyas jamás respetaron». Julián lo ignoró y se dirigió a Catalina. «Te ofrecí una salida, una vida cómoda, y elegiste el barro. Elegí el amor, algo que nunca aprendiste a dar». Hubo un silencio espeso, denso, como el humo de una vela que no termina de apagarse. Entonces, Julián sacó algo del bolsillo. No era un arma, era una carta. «Esto es mi testamento», dijo. «León está en él, como nieto, con todo lo que eso implica». Catalina lo miró, incrédula. «¿Y ahora te importa?» «No, pero importa lo que queda cuando uno muere. El apellido no puede terminar contigo». «El apellido morirá contigo», respondió Catalina, sin pestañear, «porque lo que construimos aquí no lleva tu nombre». Julián apretó los labios. Por un instante, sus manos temblaron. «He perdido muchas cosas, pero no voy a perder el control». Y entonces lo dijo: «Si no aceptas mi propuesta, difundiré lo que sé, lo que ocultas, lo que callaste». Catalina dio un paso adelante. «Hazlo. ¿No temes el escándalo? El escándalo fue haber callado tanto tiempo». Pero eso se acabó. Tomás la tomó de la mano, no como protección, como testigo. Catalina respiró hondo. «Mi madre fue tu esposa, pero no tu propiedad. Tomás no fue una traición, fue la única verdad que ella vivió». Julián apretó el bastón hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «¿Y tú? ¿Crees que vivir entre cenizas es justicia? Vivir entre cenizas es mejor que vivir entre mentiras». El anciano los miró, no con odio, con algo peor, derrota. «Nunca quise ser el villano», murmuró. «Entonces, no debiste actuar como uno», dijo Tomás. Julián volvió a mirar a León. El niño lo observaba sin miedo, con esos ojos que parecían no llevar rencor. «Se parece a ti», dijo el viejo, «pero tiene mi sangre». «Y también tiene la tuya», respondió Catalina. «Pero eso no es una condena, es una elección». Julián guardó la carta. Subió al caballo sin ayuda. Antes de partir, dijo una última frase: «El nombre Montoya morirá conmigo, pero el peso lo llevarán ustedes». Catalina no respondió. Tomás tampoco. El caballo se alejó despacio. No hubo despedidas, no hubo amenazas. Solo un hombre viejo alejándose de su propio reflejo. Esa noche, Catalina sacó un cuaderno. Escribió todo lo que sabía, todo lo que recordaba, no para vengarse, sino para que León, un día, pudiera elegir qué historia contar. Porque el pasado no desaparece, se transforma, y a veces
Regresa, con una pistola en el alma. Chueng 10. El niño no heredó un apellido, heredó una historia. 1050 palabras. La lluvia llegó sin aviso, no con tormenta, sino con esa persistencia suave que empapa sin destruir. San Miguel de Piedra despertó entre neblina y olor a tierra mojada, y con ella la sensación de que algo estaba cerrándose, como una puerta que al fin encuentra descanso en su marco. Catalina colgó la ropa aún húmeda cerca de la estufa. León jugaba con una caja de botones mientras Tomás, sentado en el suelo, lijaba una figura de madera que imitaba un caballo. Era un día tranquilo, demasiado tranquilo para lo que venía. Una comitiva apareció al mediodía. No eran jinetes, ni soldados, ni abogados. Eran maestros, doctores, funcionarios del gobierno regional. Traían libretas, formularios, vacunas y una pregunta que cambiaría todo. ¿Dónde está el niño León Herrera? Catalina los miró con recelo. Tomás se incorporó con lentitud. El hombre de bigote que lideraba la comitiva explicó: estamos iniciando un programa nacional de registro de niños nacidos fuera de los censos oficiales. Necesitamos incluirlo en los archivos estatales. Catalina asintió, pero él ya está registrado, no con el apellido Montoya. La frase cayó como piedra en agua quieta. Catalina guardó silencio. Tomás tomó la palabra. No necesitamos ese apellido. Quizá no respondió el funcionario. Pero el niño sí necesita un número, un acceso a la salud, a la educación. Y la ley exige un registro completo. Catalina sintió un nudo en la garganta. ¿Era ese el precio de la visibilidad? ¿Poner en papel el nombre de un hombre que había sido verdugo? Esa noche, con León dormido entre ellos, hablaron sin levantar la voz. Como si cada palabra pesara. ¿Y si lo dejamos como Herrera?, preguntó Tomás. La ley dirá que no tiene padre, pero tiene uno. Catalina lo miró. ¿Tú quieres adoptarlo legalmente? Tomás tragó saliva. No necesito papeles para ser su padre, pero si un papel le abre puertas, sí, lo firmo. Catalina lo abrazó, no por emoción, por certeza. Al día siguiente, en la oficina provisional de registros, Catalina firmó como madre, Tomás firmó como padre. León, con un dedo manchado de tinta, dejó su huella en un rincón del formulario. El funcionario lo escribió con letra clara: nombre completo del menor, León Herrera Reyes, no Montoya, no bastardo, no huérfano. El niño tenía un nombre y tenía una historia. Las semanas siguientes fueron de siembras, de fiesta, de reconstrucción. La herrería volvió a sonar con fuerza. Tomás enseñaba a un par de jóvenes el arte del metal. Catalina tejía con mujeres del pueblo. León corría entre ellos como si no recordara las sombras. Un día llegó una carta sin remitente. Era del abogado de Julián. Don Julián ha muerto, decía escuetamente. Ha dejado testamento, pero ningún reclamo legal hacia el menor. Catalina la leyó en silencio. Luego la quemó. No por odio, por cierre. Esa noche, Tomás encontró a León junto al fuego, observando cómo las brasas se transformaban en polvo. «¿Papá?», preguntó el niño. Tomás sonrió. No respondió con palabras. Lo levantó en brazos y le mostró una herradura recién hecha. «Esto, hijo, se hace con fuego, pero también con paciencia». León la tocó con dedos curiosos. «Y sirve para correr, sirve para avanzar». Catalina los miró desde la ventana, mientras el viento movía las cortinas. Por primera vez sintió que el ciclo se cerraba. Ya no eran Catalina, la hija rechazada, ni Tomás, el bastardo silenciado, ni León, el niño sin apellido. Eran una familia. Y aunque el mundo aún tuviera reglas injustas, ellos habían escrito las suyas con fuego, ternura y verdad. Pero justo cuando la calma parecía duradera, un forastero
apareció en el límite del pueblo. No traía armas, no traía papeles, traía una historia, y venía por Tomás. El tren llegó sin ruido, como si respetara lo que estaba por cerrarse. Jerónimo Vargas bajó con una caja de madera y una carta que cambió el rostro de Tomás para siempre. Venía de parte de una mujer que lo había amado en silencio, su madre. En la carta, escrita con manos cansadas, ella le pedía que no heredara su miedo, que hablara, que viviera. Tomás, por primera vez, sintió que el pasado no era una carga, sino una raíz. Fundió la herradura vieja que traía Jerónimo y con ella forjó un marco para la única foto que conservaba de su madre. Lo colgó en la entrada de la herrería como símbolo de lo que el fuego también puede salvar. Catalina, en silencio, buscaba su propio cierre y lo encontró al fondo de un baúl, una pequeña cruz de madera con el nombre Lucía tallado. La clavó bajo el nogal, el árbol donde todo empezó. León la miraba sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante se honraba allí. Cuando el niño cumplió 5 años, no pidió juguetes, solo quería aprender a forjar como su padre. Tomás le regaló un delantal pequeño y un clavo para templar. Catalina, en cambio, le regaló la verdad. Le contó de dónde venía, con calma, sin miedo. ¿Y puedo seguir llamándome León Herrera Reyes?, preguntó. Siempre respondió Tomás. Así, el niño entendió que su historia no era una vergüenza, era un puente. Los años siguieron con paz. La comunidad los miraba como ejemplo, y aunque el mundo fuera duro, ellos construyeron un refugio donde el amor no tenía condiciones ni nombres heredados. Catalina, al verlos reír junto al fuego, pensó: uno no escoge de dónde viene, pero sí hacia dónde va. Y ellos iban juntos. A veces, la vida no empieza cuando nacemos, sino cuando dejamos de huir. Y Catalina lo entendió tarde, bajo la sombra de un nogal, con el hijo en brazos y las cenizas del pasado aún calientes en la memoria. Porque nadie le enseñó a ser madre, ni hija, ni mujer libre, pero aprendió, con cada silencio que rompió, con cada puerta que no cerró, con cada abrazo que se atrevió a dar a tiempo. La historia de Catalina, de Tomás y del pequeño León no es extraordinaria por sus dolores, sino por su ternura, por demostrar que el amor no necesita permiso, ni apellido, ni dinero, solo necesita tiempo y valor. El valor de mirar a alguien sin juzgar, de abrir la casa al desconocido, de creer que aún lo roto puede ser útil, que aún el que fue despreciado puede convertirse en padre, y que aún el que no fue esperado puede ser amado. A ustedes que escuchan estas palabras, quizás desde una mecedora, una cocina tibia o el recuerdo de una infancia lejana, piensen en esa persona a la que un día se cerraron y pregúntense si aún hay algo que perdonar o algo por decir. Porque la vida, como el hierro en manos de un buen herrero, puede doblarse, pero no se rompe si el fuego es justo y el golpe es sincero. Si esta historia tocó algo dentro de ustedes, los invito a compartirlo. ¿Qué parte del país les vio crecer? ¿En qué lugar de España aprendieron que el amor puede rehacerse? Déjenlo en los comentarios. Que entre todos sigamos escribiendo historias donde el perdón no es debilidad, sino legado.